Hoy vamos a revisar 3 libros aparentemente disímiles e inconciliables, pero que quizá tienen alguna relación, o al menos eso es lo que yo pretendo a la hora de establecer lecturas que se relacionan las unas con las otras. Vamos a empezar con este libro que pertenece a esta colección de psicología que es fantástica, que es de esta editorial que se llama Psique, de Buenos Aires. Bueno, y este psicólogo se llama Harry Tushman. Este es un libro de 1967 y vamos a tratar de que este libro converse un poco con este libro de Maggie Land, que en realidad se llama Saga de Escritora, pero en realidad este es un libro fantástico también. Esta es la autora, que lo que expone es la relación de una serie de célebres escritoras con sus padres, ¿no? Y y en todos los casos son relaciones muy estrechas, en muchos casos son relaciones problemáticas, como toda relación entre padres e hijos, pero en este caso, cuando trata acerca de por ejemplo, de escritoras del siglo XIX, como en el caso de George Eliot o de Emily Brontë, por ejemplo, eso se acentúa mucho más porque son escritoras que han crecido en un contexto en el que la mujer, desde el punto de vista intelectual y desde tantos otros puntos de vista, ¿no?, estaba prácticamente anulada. Y vamos a terminar con Brassens, que es un delicioso poeta, cantautor popular francés del siglo XX, y que ha marcado el camino, abierto el camino para tantos otros que con una guitarra y arriba de un escenario o en la calle, pueden traducir en cierta forma cierta rebeldía, ¿no?, y cierto humorismo que nace necesariamente de la vida injusta que a todos nos toca vivir. Tarde o temprano para todos la vida es injusta. Pero bueno, vamos a empezar con Harry Tushman. Es muy interesante este libro. Nosotros solamente nos vamos a detener en el primer capítulo, pero ya vamos a volver a él porque es un libro fantástico. Este libro se llama La familia neurótica de nuestro tiempo, ¿sí? Una incursión al psicoanálisis. Today's Neurotic Family. Bueno, vamos a ir al primer capítulo. Conócete a ti mismo. Bueno, esto es famosamente lo que figuraba arriba del templo de Delfos, en Grecia. Conócete a ti mismo. Dice este señor Tushman: en mi labor como psicoanalista, muchas veces veo brotar algo nuevo en mis pacientes, una nueva idea, una nueva perspectiva, una nueva manera de vivir. Pero lo nuevo no es tan asequible como lo viejo, y muchas veces resulta difícil concebirlo y mucho más realizarlo. Dentro de nosotros actúan fuerzas que nos impiden avanzar y a veces nos falta vigor para librarnos de su garra. Bueno, lo que nos dice básicamente Tushman en este capítulo es que todos, desde el punto de vista genético, tenemos una impronta del sexo opuesto. Es decir, todos los hombres tenemos un alto componente femenino y todas las mujeres tienen un componente masculino. Bueno, y acá está dando una serie de enunciados respecto de lo que él busca con este libro. Pero nosotros nos vamos a venir acá. Él está hablando acá acerca de los símbolos. Él dice: la bandera norteamericana es un símbolo de nuestra nación. Es decir, la bandera norteamericana, él dice, no es en sí misma importante, sino que es importante por aquello que representa. Después dice: el símbolo, por lo tanto, no es la cosa, sino una representación de la misma. Podría representar una nación, una situación, una circunstancia, una experiencia, una personalidad, un acontecimiento feliz o una catástrofe. Dice, por otra parte, una cruz gamada, es decir, la cruz que toma Hitler, ¿no?, que en realidad es un símbolo de Oriente, pero él lo toma y le cambia las puntas. Las puntas van para otro lado. Esa cruz gamada de los nazis, dice, es también
es un simple trazo de líneas, pero inspira sentimientos de escalofriante horror por sus terribles inferencias. Es decir, lo terrible no es la cruz gamada en sí misma, sino lo que simbólicamente representa esa cruz gamada, ¿no? Por todo el horror que conlleva. La mente está compuesta por símbolos de esta naturaleza, y para la mente del individuo estos símbolos son tan importantes como la realidad misma. Equivalen, dice Tashman, en efecto, a la realidad, porque la realidad del mundo externo no ocurre en la persona para nada, prácticamente no existe, excepto según la simbolización de la realidad de la mente. Es decir, lo que dice Tashman es que el mundo no importa tanto por lo que es en sí mismo, sino por la manera en que la mente lo percibe. Es decir, todo es un símbolo de algo y todo el tiempo estamos leyendo símbolos a nuestro alrededor. Bueno, ¿qué dice acá? Sócrates, el más grande pensador y maestro de su época, aconsejó a sus discípulos: conócete a ti mismo. En el lenguaje de hoy diríamos: analízate a ti mismo. Sócrates quizá no haya tenido noción de lo importante que habría sido para sus conciudadanos seguir su consejo, porque de lo contrario no habrían desechado con tanta facilidad su sugestión. En el siglo I, Aulo Celso, nacido en el 53 a.C. y muerto en el año 7 después de Cristo, el primer historiador médico, cuyo libro De Medicina fue descubierto y traducido en 1443, declaró sabiamente que para que el médico consiga realmente una curación, debe conocer tanto la mente como el cuerpo de su paciente. Celso no se dio cuenta de que el médico de su tiempo difícilmente habría podido conocer la mente de su paciente sin estudiar primero su propia mente, y que esa tarea no habría sido menos ardua que adquirir un conocimiento completo del cuerpo del paciente. Pero en estos tiempos, hace tantos siglos, Celso tiene que haber tenido noción de lo que hemos venido a, en esos tiempos, dice, Celso tiene que haber tenido noción de lo que hemos venido a comprender en la actualidad, que todo lo que sucede en el cuerpo se refleja en la mente, y que los acontecimientos de la mente se reflejan en el cuerpo. En esta interacción simultánea y con esta influencia recíproca, la mente y el cuerpo son inseparables y funcionan como una totalidad. Aunque puede que Celso haya sido el padre de la medicina psicosomática, todavía hoy, 2000 años después, muchos de nuestros médicos no consiguen orientarse psicosomáticamente. Entonces, por un lado nos dice Tashman que todo es un símbolo, nada en sí mismo, digamos, tiene un valor determinado, sino que todo es un símbolo que cobra determinado valor cuando la mente lo percibe simbólicamente. Y por otro lado, lo que nos dice acá es que todo lo que sucede en el cuerpo se refleja en la mente, y que para entender el cuerpo es necesario primero entender la mente. Bueno, y todo esto es una suerte de preámbulo que establece Tashman para adentrarnos en el tema de la familia, que es como el primer núcleo social que uno experimenta, en el que uno evoluciona, digamos. En este libro hemos de explorar otro ámbito, dice Tashman, el de la familia, que se haya interpuesto entre la persona tan exhaustivamente descrita por Freud y sus discípulos y la sociedad, que ha sido investigada ampliamente por los psicólogos y los psicoanalistas culturales. Hemos de estudiar a la familia porque queremos saber más sobre la naturaleza del individuo, pero para hallar este conocimiento debemos examinar las fuentes de los materiales que se combinan para formar al hombre. El hombre es producto de familias. ¿Y qué dice acá? Dice, la constelación familiar, según he de designar este concepto, difiere del ambiente en general en virtud del hecho de que está particularizada. Toda familia difiere de las demás familias de la misma manera en que difiere toda impresión digital, toda personalidad o todo rostro. El individuo lleva a sus familiares representados dentro de sí mismo porque los asimiló en su mente de la misma manera que asimila la luz, el alimento y el sonido. Bueno, y esto lo vamos a ver particularmente reflejado en el caso de George Eliot, que es la escritora de quien vamos a hablar. Es decir, en realidad estamos hablando de Marianne Evans, que firmaba como George Eliot con un seudónimo de hombre porque escribía a mediados del siglo XIX, cuando una mujer no podía escribir y firmar novelas. Y este era su padre, Robert Evans. Y vamos a ver cuán cierto y cuán importante es esto que dice acá
Tashman, el psicólogo, respecto de que uno lleva en sí mismo la carga familiar en sus gestos, en sus pensamientos, en sus criterios. Y es inevitable esa carga. Uno puede revisar toda la vida su conducta, puede psicoanalizarse, puede cambiar de hábitos y puede cambiar de ideas. Pero hay una impronta, hay una matriz inicial que tiene que ver con la familia de origen, que tiene que ver con ese contexto en el que uno se crió, que eso, en el fondo, yo siento que no cambia nunca. Por ejemplo, en mi caso yo tuve una profunda educación católica, es decir, fui monaguillo. De hecho, pensé durante mucho tiempo primero, bueno, en ser sacerdote, y después también a mis 19 años hice un retiro espiritual en un monasterio trapense, porque tenía la firme idea de convertirme en monje. No tanto porque me interesara todas las cuestiones eclesiásticas que guardaba en relación con la vida del monasterio, sino porque me interesaba alejarme de la sociedad, y porque aparte, en particular, este monasterio donde yo fui eran monjes que guardaban un voto de silencio, y aparte porque tenían una biblioteca vastísima. Este lugar quedaba en Azul, y yo fui durante una semana a hacer un retiro espiritual a ese lugar, con la firme idea después de ver si podía entrar como monje. Y bueno, me encantaba la vida que hacían estos monjes. Yo era vegetariano en esa época, estos monjes eran vegetarianos, cultivaban lo que comían, casi todo. Una vez por mes viajaban a la ciudad, estaba en un lugar cerca de Azul, la ciudad de Azul, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, y me gustaba mucho la vida que hacían y me sentía muy identificado con todo, salvo con la cuestión que tenía que ver con lo religioso, que para esta institución monacal era fundamental. Entonces yo sentía que hubiera sido un hipócrita si me quedaba ahí haciendo esa vida tan estrechamente ligada a lo religioso. Si a mí realmente lo único que me importaba era apartarme del mundo, vivir en silencio, y bueno, y eventualmente leyendo y escribiendo. Pero a lo que iba es a que, en mi caso, yo tengo una educación católica muy férrea de mis primeros años, y eso siempre está en mí, y por eso digo que es inevitable esa primera impronta que uno tiene, y que tiene que ver, bueno, con el contexto en el que creció en sus primeros años, ¿no? Bueno, ¿qué más dice acá Tashman? Dice, además el individuo es la condensación de las naturalezas de sus progenitores, quienes a su vez fueron condensaciones de sus antecesores. Muy bien. Bueno, ¿y acá qué dice? Bueno, ya terminó este capítulo. Hoy vamos a ir al capítulo 2 también, la escena sexual. Dice, dado que la familia modela al individuo tal como es, puesto que el individuo sigue formando parte de la familia que vuelve a crear, y en vista de que la historia lo ha forjado y puede volver a forjarlo, el conocimiento de la constitución de la familia es aprovechable para rehacer al individuo. Adoptando este enfoque para el problema del conocimiento de sí mismo, o mediante el conocimiento de la familia, verdadera realidad con la cual entramos en directo contacto físico, espacial, temporal y significativo, estaremos en mejores condiciones para examinarnos nosotros mismos, con el fin de comprender cómo vinimos a ser, por qué razón somos, cómo somos y cómo podremos contribuir a curarnos de algunos males que nos afligen. Es decir, lo que dice Tashman es que nosotros necesariamente, para revisar nuestra vida, nuestra conducta, para analizarnos o psicoanalizarnos, primero necesariamente tenemos que revisar esta familia que es el origen del cual provenimos, ¿no? Bueno, este capítulo 2 se llama La escena sexual, y en un apartado dice, comenzando con el punto de origen está el hecho de que antes de nacer hemos vivido dentro del cuerpo de nuestra madre, dice gráficamente Tashman. Llegamos allí porque un hombre en particular, nuestro padre, eyaculó durante el acto sexual su sustancia reproductora en la cavidad vaginal de una mujer en particular, nuestra madre. Bueno, en esta emisión de semen había entre 2 y 300 millones de creadores potenciales de vida, de los cuales solo uno, en virtud de su energía, agilidad, rapidez y quizá hasta buena suerte, aventajó a los demás y llegó primero al óvulo que lo aguardaba. Penetró en él y lo impregnó, iniciando así el proceso vital
que condujo a nuestro nacimiento. Bueno, y acá dice, los elementos preconcepcionales de nosotros, antes de fusionarse en el proceso común de la vida en formación, existieron en cuerpos completamente aparte. Estos cuerpos, debido a una atracción mutua en virtud de la proximidad física y por el apremio de impulsos naturales, fueron llevados a copular. Cada cual ofreció una parte especializada de sí mismo al otro, con el fin de reproducirse ambos en una nueva síntesis. Así comenzamos todos nosotros, de esto hemos salido todos nosotros. Bueno, es súper interesante este tema. Dice, bueno, acá habla del óvulo como de lo redondo, ¿no? Y como todos en un momento nos redondeamos, porque todo espermatozoide en un momento, digamos al copular, al entrar en el óvulo, se redondea. Dice, el óvulo, la hembra, es abundante y redondo, rico, gravitacional y receptivo, y necesita que se le infunda vida. El óvulo desciende a la matriz y espera. El espermatozoide, en cambio, no espera, ni gravita porque tiene capacidades netamente antigravitacionales. Su flagelo lo propulsa hacia arriba venciendo fuerzas opuestas. Al abandonar su mundo anterior para hallar y crear un nuevo mundo, el espermatozoide es activo y agresivo, nunca pasivo, penetra, crea y confiere vida. De millones de espermatozoides, el elegido llega y crea vida por sí mismo. Los demás, inclusive los más aventajados, que rivalizan con él, sufren una ignominiosa derrota y se desintegran. Y vamos a ir hacia el final de este segundo capítulo, y con esto terminamos con este interesantísimo libro de Tashman. El final dice, el óvulo cobra vida cuando incorpora en su seno la forma y cualidad del espermatozoide. Del mismo modo, el espermatozoide que penetra en el óvulo absorbe la forma y características de la hembra. El examen clínico del recién nacido, plenamente formado, revela con claridad que la hembra tiene en su estructura física una masculinidad rudimentaria y que el macho tiene femineidad rudimentaria. Vamos a repetir esto. La hembra tiene en su estructura física una masculinidad rudimentaria y el macho tiene femineidad rudimentaria. En el plano físico-químico, es un hecho que el hombre y la mujer poseen el 20% de las secreciones del sexo opuesto en su suero sanguíneo. Es decir, lo que dice este psicólogo es que todos, al menos en el principio, y entiendo que después también de la vida, estamos constituidos en un 20% por una secreción y por una carga genética que tiene que ver con el género opuesto. Es decir, yo en un 20% de mi constitución soy una mujer. Como psicoanalista, abunda e insiste Tashman, estoy en condiciones de afirmar con toda certeza que en el plano de lo inconsciente cada hombre también tiene impulsos, fantasías y ambiciones femeninos, y que toda mujer exhibe características opuestas similares. Tampoco en este plano existen la masculinidad y la femineidad puras. Esta bisexualidad ha originado un importante y difícil problema, el problema de cómo se concibe psíquicamente una persona a sí misma. A pesar de su evidente masculinidad, un hombre bien puede concebirse a sí mismo como mujer en su pensamiento inconsciente, a raíz de sus experiencias e identificaciones en los primeros años de su vida. Por esa razón actúa de manera redonda, sutil, receptiva y pasiva. Del mismo modo, una mujer puede concebirse a sí misma como hombre y proceder como un hombre. La evolución y diferenciación psicosexual comienza después del nacimiento y progresa con éxito o fracasa. Adquiere congruencia o incongruencia respecto de la estructura biológica física. La incongruencia sexual psicosomática suele provocar indecibles sufrimientos y dolencias, desde luego, ¿no? Desde luego. Aquí, bueno, hoy quizá, es un poco más aceptado el hecho de que una mujer se sienta hombre, un hombre se sienta mujer, aunque eso desde luego es fácil decirlo, pero para la persona que lo experimenta, sin duda no deja de ser un calvario, al menos en las primeras épocas, hasta que puede realmente verse como se siente y sobre todo sentir es decir, aceptarse a sí misma como se siente y hacer que las demás personas la acepten tal y como se siente, ¿no?
Aquí debemos confrontar el hecho de que en cierto sentido la naturaleza nos ha fallado. Esto es genial. La naturaleza nos ha fallado, nos dice este psicólogo. La potencialidad psíquica del hombre no ha sido incubada con la misma eficiencia que su ser físico. Colocar la embriología física del hombre en las toscas manos del hombre mismo ha sido colocarle un talón de Aquiles, ha sido introducirle una debilidad básica que lo ha arrastrado a los aspectos más destructivos de su vida. Bueno, y así concluimos estos 2 primeros capítulos de La familia neurótica de nuestro tiempo, de Harry Tashman. Ya vamos a volver a este libro porque es fascinante. Y simplemente, bueno, si vemos, a ver, los nombres de los capítulos, vamos a ver que es súper interesante. La mujer espermática y el hombre ovular, los usurpadores, los intimidadores, el lactante omnipotente, los desexualizados, las familias neuróticas. Bueno, y así, esposas amazonas. Bueno, ya vamos a volver con esto. Pero, ¿qué pasa? En este caso, ya que estábamos hablando de hombres que se sienten mujeres y de mujeres que pueden sentirse hombres, yo pensé en el célebre caso de una escritora del siglo XIX, que firmaba sus obras con el seudónimo George Eliot, es decir, con el seudónimo de un hombre, y bueno, y que además ha tenido esta carga fundamental de ser hija de un padre bastante conservador, y que quería para ella, bueno, quería que ella se casara, que formara una familia, y que era lo que ella no quiso nunca. Rápidamente vamos a ver vamos a leer un pequeño párrafo de la introducción de este libro, que es genial. Me lo compré una vez en la Feria del Libro, una vez paseando por una Feria del Libro en Buenos Aires, y me tentó, y me acuerdo que era bastante caro. Dice así Maggie Land, la autora de este libro. En su perspicaz ensayo sobre George Eliot, Virginia Woolf la describía persiguiendo con fastidiosa pero hambrienta ambición todo lo que la vida podía ofrecer a una mente libre e inquisitiva, y confrontando sus aspiraciones femeninas con el mundo real de los hombres. Este era también el dilema de la propia Virginia y de toda mujer emprendedora que la precedió. Todas ellas encontraron el mundo real de los hombres en primer lugar en sus padres respectivos. A ello se debe que la relación padre-hija haya sido siempre de importancia crucial para cualquier muchacha cuyos gustos y aptitudes la empujaban más allá de la limitada esfera de actividades usualmente consentidas a su sexo, y por consiguiente que yo haya considerado que el tema bien merecía un libro. Bueno, ¿quién era George Eliot? Ella había nacido en 1819, murió en 1880, es decir que atravesó en buena medida lo que se llamó la época victoriana. Aquí hay una cita de ella que dice: ¿dónde estaría yo sin mi padre? Parecería como si una parte de mi esencia moral hubiese desaparecido. Bueno, y dice acá Maggie Land: la persona en quien pensamos como George Eliot es la novelista genial, la intelectual progresista, la mujer respetada por su sabiduría, la que tuvo la valentía y la jactancia de desafiar las convenciones victorianas y vivir con el hombre que amaba. Porque bueno, claro, George Eliot, que en realidad era Mary Ann Evans, vamos a decirle Mary Ann, una vez que muere su padre, lo cual sucede después de sus primeros 30 años, porque hasta ese momento ella era la criadita de su padre, así le decía a él, la criadita, porque ella le leía a Walter Scott durante las tardes, hacía las cosas de la casa, lo acompañaba a todos lados, y ella hasta ese momento, hasta que su padre muere, realmente no había podido ni siquiera independizarse intelectualmente de él, porque había una carga muy pesada de tradiciones importantes inglesas que le eran legadas, y ella no podía prescindir de eso ni siquiera a la hora de actuar. Bueno, dice acá: a lo largo de 30 años, Mary Ann Evans, la criadita de su padre, primero formada y después constreñida por las ideas de una chica provinciana educada para los prácticos métodos campesinos y la ética mezquina de una clase ansiosa de preservar su respetabilidad. El contraste no podía haber sido más notable,
como ella escribió en su diario. Pocas mujeres, me temo, han tenido los motivos que yo tengo para afirmar que valió la pena vivir largos y tristes años de la juventud a cambio de alcanzar la edad madura. Bueno, porque Mary Evans no rechazó en absoluto sus valores cuando rehizo valientemente su vida después de la muerte de su progenitor. Bueno, ¿qué dice acá? Ciertamente, si Robert Evans hubiera sobrevivido durante una etapa más larga de la época adulta de su hija, ésta no hubiese probablemente encontrado nunca satisfacción ni en el trabajo ni en el amor, y menos hubiera hecho novelista, porque fue su amante quien la persuadió de que escribiese ficción. La muerte de Robert Evans no solo la liberó mentalmente, sino también físicamente de sus obligaciones como ama de casa, de la necesidad de vivir en los Midlands. Lo mismo que Hardy, lo mismo que Shakespeare, ella necesitaba la experiencia de Londres para situar en perspectiva su formación provinciana. Ellos como hombres jóvenes salieron al mundo tan pronto como quisieron, sin que nadie se lo prohibiera. En el caso de Shakespeare, ni siquiera su esposa. Mary Ann tuvo que esperar su tiempo, pero la demora, al permitir que su carácter desarrollase toda la energía requerida para sostenerla en su pionero estilo de vida, sin por otra parte extenderse hasta que demasiado cansada y descorazonada ya no tuviese ánimo para dar su decisivo paso adelante, se volvió a su favor. Bueno, ¿qué pasaba con George Eliot? Bueno, el padre era agricultor, pero no solo era agricultor, sino que administraba campos de diversas personas, y entre estos campos que administraba le dieron para que administrara un castillo. Entonces, Mary Ann, George Eliot, se cría leyendo en la biblioteca de este castillo, bueno, a Milton, bueno, a Shakespeare, bueno, a Walter Scott. Es decir, ella era una chica que tenía inquietudes intelectuales muy férreas, y su padre, dándose cuenta de que su hija era anómala, porque una mujer desde chiquita, en esa época y en ese lugar, tenía que estar preparada para casarse. En realidad, a las mujeres se las preparaba para que consiguieran un buen partido, un buen marido. Entonces así de alguna manera se aseguraban un futuro próspero. Pero, a ver, ¿qué vamos a ver acá? Acá que dice, bueno, el padre había tenido un primer matrimonio con 2 hijos y después se volvió a casar. Primero se había casado con una especie de criada, y después, como fue muy próspero en su trabajo, se casó con una mujer. Su segunda esposa ya no fue una sirvienta. Christiana Person era hija y hermana de agricultores bien establecidos. Bueno, y entonces con esta nueva esposa el padre tuvo 3 hijos, y Mary Ann es la tercera de esos hijos, es decir, es la última hija de su padre. Su padre tenía, por lo tanto, 46 años cuando Mary Ann vino al mundo, y era un hombre cuyas convicciones enérgicamente mantenidas le fueron inculcadas en el siglo anterior y nunca jamás enmendadas. Virtualmente 2 generaciones además de acelerado cambio en la vida y el pensamiento británicos, separaban al padre de su hija menor, como a su debido tiempo se haría dolorosamente patente. Claro, el padre ya estaba cerca de los 50 años cuando Mary Ann viene al mundo, y había 2 generaciones entre ellos, y el padre era ciertamente un hombre de unas ideas y de unas costumbres absolutamente conservadoras, ¿no? Bueno, entonces se empiezan a trasladar de un lugar a otro. ¿Qué dice acá? Bueno, acá hay una parte del diario de Mary Ann. Buena parte de lo que se cita en este artículo está extraído de los diarios de George Eliot y de las cartas que ella escribía. El único amor profundo e intenso que jamás he conocido, diría de sus sentimientos por él, ¿no? Está hablando de su padre. Afirmación que implica una relación más débil y bastante menos satisfactoria con su madre. Claro, la madre prácticamente no la nombra, y parece que, bueno, no, de ninguna manera tiene el mismo vínculo que tenía con el padre. Para apartarla del camino de esta, cuando los hijos mayores habían ido a la escuela, Robert permitía que la pequeña Mary Ann le acompañase en sus expediciones cotidianas por las fincas que administraba. Es decir, ella siempre acompañaba a su padre, dejándole en compañía de los sirvientes mientras él hablaba con los dueños. En aquellos viajes comenzó ella a apreciar el valor que para una vida humana significaba estar bien arraigada en algún punto de tu tierra nativa, como escribió en Daniel Deronda. Bueno, toda esta primera parte de esta vida campesina, digamos que por un lado presentaba el mundo de los sirvientes, el mundo de la gente de la clase más baja, y el mundo de la gente que eran los terratenientes, digamos. Ella después lo escribe en una serie de novelas,
y sobre todo en una novela que se llama Middlemarch, que es una novela acerca de la que Julian Barnes y Martin Amis dijeron que es sin duda la mejor novela que se escribió en lengua inglesa jamás, ¿no? Nada menos, ¿no? Nuevamente Middlemarch, acá precisamente se cita esa novela, se solazaría en los apacibles detalles del escenario de Warwickshire, y escribe George Eliot: estas son las cosas que configuran la gama del goce del paisaje campestre para quienes se han criado en las Midlands, las cosas entre las cuales han dado sus primeros pasos o quizá aprendido de memoria en pie entre las rodillas de su padre, mientras éste conduce pausadamente. Bueno, aquí vemos la gravitación de su padre, ¿no? Porque esto ella lo escribió una vez que el padre ya murió. El deleite en la campiña estaba pues intrínsecamente ligado en su mente con la compañía de su padre, y más aún, con el orgullo por la parte activa que éste tomó en conservar aquellas tierras bien cultivadas, ordenadas y prósperas. Bueno, ¿qué pasa? Su padre y sus iniciales experiencias le quedó... Dice: desde entonces la vida de Mary Ann fue una progresión inevitable de alejamiento de su mundo. Fue enviada a 3 pensionados sucesivos entre los 5 y los 16 años, perdiendo las peculiaridades idiomáticas campesinas y adquiriendo firmemente no solo un nivel intelectual que su padre no había conocido, porque claro, su padre había sido humilde y no había tenido la formación que él sí le estaba pudiendo dar a su hija en materia de educación, ¿no? Sino una propensión a la indagación totalmente ajena al carácter de él. Aquel tipo de hombre práctico, dependiente de sí mismo, autoeducado en gran medida, que se sentía a gusto en el mundo tal como lo había encontrado, no era precisamente el que se plantea problemas de religión, política o ética, como sí empezó a hacer la joven Mary Ann cuando tuvo un poquito de uso de razón, ¿no? Adoptó la actitud de que cuanto era suficientemente bueno para sus patronos, también lo era para él. Tenía cosas mejores en que ocupar el tiempo que las inútiles especulaciones filosóficas. Bueno, y a Mary Ann básicamente lo que hacían era criarla para que se casara. Ella la querían educar para que fuera un buen partido, para que un marido en lo posible adinerado se fijara en ella, ¿no? Se encontró con que el único pariente que hasta entonces había demostrado inclinación hacia ella dejó simplemente de comprenderla. Claro, su padre dejó de comprenderla. Las restantes incomodidades de su infancia, las críticas de las estrechas mentalidades de sus tías Person y la incapacidad de su querido Isaac para corresponder sinceramente a su devoción. Bueno, Isaac es su hermano, y con su hermano tiene todo el tiempo, a medida que ella crece y empieza a ser más crítica respecto del mundo que la rodea, una relación sumamente ambivalente, hasta que finalmente, después de que muere su padre y ella se junta con un tipo que está casado, su hermano le deja de hablar. Y recién vuelve a hablarle, le manda una carta cuando ya hacia el final de la vida de Mary Ann, ella es una novelista próspera, exitosa, bueno, y ahí el hermano le manda una carta reconciliándose con ella. Bueno, ¿qué dice acá? En un ensayo titulado Looking Back, ¿no? Mirando para atrás, escrito al final de su vida y escudada detrás de un ficticio narrador a quien llamó Theophrastus Sachs, George Eliot describía con afecto y respeto aquella mente para la cual la suya, más amplia, era incomprensible, es decir, se refiere a la mente de su padre. Entonces dice Mary Ann, hacia el final de su vida, novelizando su pasado: tampoco puedo lamentar, aunque yo sea propensa a la acción meditativa, si no activa, que mi padre fuera un Tory, a quien no disgustaban exactamente los innovadores y disidentes, sino que tenía por ellos una pobre opinión como personas, de infundada confianza en sí mismas. Para la mentalidad de mi padre, los ruidosos predicadores de doctrinas revolucionarias eran, por decirlo con suavidad, una mezcla variable de tonto y bribón. La prosperidad de la nación dependía de un gobierno fuerte que pudiese mantener el orden, y yo me había acostumbrado a oírle pronunciar la palabra gobierno en un tono que la cargaba de reverente temor, y la hice parte de mi religión efectiva, en contraste con la palabra rebelde, que parecía acarrear la imagen del mal en sus sílabas, y que, ilustrada por el hecho de que Satanás fue el primer rebelde, constituía un argumento que a una la dispensaba de más detalladas indagaciones. Bueno, acá vemos cómo esto se relaciona con lo que decía Tashman en su libro La familia neurótica, respecto de que esta impronta de la formación de George Eliot por parte de su padre, nunca pudo abandonarla. Ella tenía marcada a fuego en su alma esa manera de mirar el mundo que el padre le había legado. En conjunto, la Inglaterra de mi padre me parecía adorable, laudable, llena de hombres buenos y dotada de buenos gobernantes, desde el señor Pitt hasta el duque de Wellington,
aunque éste se puso a favor de la emancipación de los católicos. Bueno, ¿qué pasa acá? Por Navidad de 1835, es decir, en este momento tiene 16 años, Mary Ann, está por morir su madre, dejó la escuela para no volver y casi inmediatamente la familia sufrió el azote de la enfermedad. El 31 de diciembre, cuando viajaba en cumplimiento de sus deberes profesionales, Robert Evans, o sea su padre, ¿no?, padeció un súbito ataque de piedras en el riñón y llegó a casa con grandes dificultades e intenso dolor. Se llamó al médico de Nunton, a quien se quedó con él toda la noche, en algún momento de la cual se temió por su vida. La señora Evans estaba asimismo declinando rápidamente, y Mary Ann, de solo 16 años, parecía a punto de quedar huérfana. Con su habitual, de repente los dos padres se enfermaron muchísimo y estaban a punto de morir los dos, parecía que se iban a morir los dos. Con su habitual fuerza de carácter, Robert insistió en reanudar su diario tan pronto como pudiese, y ya el 3 de enero escribía: «Fue terrible», quiere significar terrible, dice acá, «día y noche. Yo creí que no podría vivir ese día y esa noche. Fui sangrado varias veces en el brazo y me aplicaron en los riñones 6 o 7 docenas de sanguijuelas». Bueno, los sangrados eran típicos, ¿no?, en la medicina del siglo XIX. Cuando se recuperó, los dos médicos que le habían atendido noche y día tuvieron que trasladar sus atenciones a su esposa, que era quien sufría ahora intensos dolores. El 3 de febrero escribió Robert: «Mi querida esposa cristiana murió esta mañana, a eso de las 5, después de una espantosa noche de dolor, pero yo me alegré de verla marcharse al fin, sin un esfuerzo para su respiración». Bueno, una vez muerta la madre, entre Sissy y Mary Ann, es decir, entre Mary Ann y su hermana, se ocuparon de las tareas de la casa hasta que finalmente la hermana se casó y quedó solamente ella junto al padre ocupándose de las cuestiones de la casa. El otro hermano, Isaac, ya se había ido. Bueno, y finalmente acá dice: en 1840 Robert Evans tomó la decisión que terminaría por ensanchar y poner al descubierto el golfo abierto entre él y su hija. Estaba a punto de retirarse. Bueno, él estaba grande. Entonces lo que sucede es que el padre deja al cuidado del hijo, Isaac, la finca en la que vivían, y compra una casa en la ciudad. Es decir, ellos se van a vivir del campo a la ciudad, dice, a comprar una casa nueva para él y Mary Ann en la cercana ciudad de Coventry. Tras consultarlo con Isaac, eligió la segunda opción. Ambos hombres ansiaban que Mary Ann encontrase un marido, y Coventry ofrecía indudablemente más oportunidades. O sea, y básicamente se mudan a la ciudad, Mary Ann con su padre, porque tanto su padre como su hermano querían que Mary Ann encontrara un marido. Ya estaba haciéndose grande y seguía soltera. En realidad, Coventry no proporcionó a Mary Ann la estabilidad del matrimonio, pero sí el embriagador placer de tener amigos con ideas más sofisticadas y estimulantes que cualquier otro que pudiese haber encontrado en el campo. Es decir, lo que sucedió es que al llegar a la ciudad, en lugar de encontrar un marido, lo que Mary Ann encontró eran amigos que tuvieran ideas más liberales, amigos que fueran intelectualmente activos y que de algún modo le ayudaron a empezar a salir de ese círculo vicioso que formaba el mundo de las ideas del padre, ¿no? Roberto y Mary Ann se instalaron en Bedgrove, Forest Hill, en marzo de 1841, gastando una considerable suma de dinero en nuevo mobiliario. Bueno, ¿y qué pasó acá? Acá básicamente lo que pasa es que conocen unas personas, pero bueno, claro, antes de conocer a las personas, ella se siente profundamente sola y le escribe a una ex profesora suya, Mary Lewis, una ex profesora de la escuela, le escribe: «He sentido últimamente una depresión que me ha llevado a ver lo que ciertamente es un hecho, que estoy sola en el mundo. No se trata de que sea tan pecaminosa como para decir que no tengo amigos muy merecidamente amables y afectuosos y dispuestos a formarse de mí una opinión excesivamente favorable. Me refiero a que no tengo a nadie que participe de mis placeres y mis penas, nadie con quien poder descargar mi alma, nadie con los mismos anhelos, las mismas tentaciones, los mismos deleites que yo». Estaba sola con su padre, se estaba haciendo grande, y ya no le satisfacía tanto ser la criadita de su padre, pero no podía hacer nada para remediarlo. Y acá pasa algo fundamental. Conoce a Charles y Caroline Bray. Su soledad emocional e intelectual, sin embargo, se mitigó cuando hacia finales del primer año en Coventry trabó conocimiento con Charles y Caroline Bray, y más adelante con la hermana de Caroline, Sarah Hennell. Aquellas personas vivaces, inteligentes y librepensadoras, y los amigos que la visitaban en Coventry, se hicieron también amigos de Mary Ann y formaron un simpático y sustentador círculo en el cual por primera vez desde la infancia encontró el consuelo de ser comprendida. Además, el hermano de Caroline y Sarah,
Charles Hennell, había publicado recientemente un libro, An Inquiry into the Origins of Christianity, ¿no? Mi inglés es una bosta, pero sería como, claro, una incursión en los orígenes del cristianismo, ¿no? Cuya lectura confirmó en Mary Ann la pérdida de la fe religiosa con la cual había estado calladamente luchando a brazo partido desde hacía unos años. Y lo que pasa acá es fundamental. Ella lee este libro de este tipo que es una de sus nuevas amistades librepensadora, y hasta ese momento ella siempre había ido con su padre a la iglesia todos los domingos, y desde ese momento decide dejar de ir a la iglesia. Empieza a rebelarse contra el mundo paterno. ¿Qué dice acá? Cuya lectura confirmó en Mary Ann la pérdida de la fe religiosa con la cual había estado calladamente luchando a brazo partido desde hacía unos años. Y escribe Mary Ann: mi alma entera ha estado absorta durante los últimos días en esta indagación, la más interesante de todas. Le seguía escribiendo a María Luis, ¿no? a su antigua profesora. ¿Y a qué resultado conducirán mis reflexiones? Todavía no lo sé. Probablemente a uno que a usted la sobresaltará. María se sobresaltó en efecto ante lo que su exalumna, que en otro tiempo había sido tan piadosa, le contó cuando aquella fue a pasar las fiestas de Año Nuevo en 1842 en Bird Grove. El día siguiente, que era domingo, Mary Ann anunció a su nada comprensivo padre que sería hipócrita de su parte continuar asistiendo a los servicios divinos. La anotación del diario de Robert Evans correspondiente a aquel día no menciona las previsibles discusiones que se produjeron, pero bueno, ¿qué escribió el padre en el diario? Fuimos a la Trinity Church por la mañana, la señorita Louise vino conmigo, Mary Ann no fue. Bueno, disculpen, hoy estoy muy torpe en la lectura, pero bueno, es lo que hay. Bueno, desde el momento en que ella deja de ir a la iglesia, se pudre todo con el padre, con Robert, y durante mucho tiempo el padre no le habla. ¿Qué dice acá? Dice: durante 9 semanas se negó Robert Evans a dirigirle la palabra a su hija, y con igual obstinación se negó ella a ir a la iglesia. Es decir, el padre dejó de hablarle, pero ella, sin embargo, no volvió a ir a la iglesia. Cada cual, digamos, ninguno quería dar el brazo a torcer. Al final Mary Ann decidió dirigirse a él por cartas. Esto es genial. Como el padre no le hablaba, ella dijo, bueno, le voy a escribir una carta. Y le escribe: dado que todos mis esfuerzos a través de la conversación han fracasado hasta ahora en hacerte comprender la verdadera naturaleza de mis ideas, me veo inducida a probar si puedo expresarme más claramente sobre el papel, de manera que ambos, yo escribiendo y tú leyendo, logremos que los sentimientos no enturbien nuestros respectivos juicios, cosa que difícilmente ocurrirá cuando estemos juntos. Y después sigue escribiéndole: siendo estas mis más firmes convicciones, no puede cuestionar una mente de estricta integridad, cualquiera que sea el juicio que emita sobre su veracidad, que yo no podría, sin vil hipocresía y una miserable adulación a la sonrisa del mundo, en beneficio de mis supuestos intereses, simular que me sumo a una adoración que desapruebo totalmente. Y termina diciendo: esto, y solo esto, es lo que no haré por ti. Cualquier otra cosa, por dolorosa que sea, la afrontaré alegremente para darte un momento de júbilo. Sin embargo, hacia el final de la vida del padre, Miriam vuelve a ir a misa con él, vuelve a ir a la iglesia los domingos con él, básicamente, desde luego, porque seguramente se dio cuenta de que el padre se estaba muriendo y quería bueno, que se muriera feliz, por lo menos, ¿no? Bueno, y acá ¿qué pasa? Claro, el hermano... Entre los argumentos de Isaac había figurado la acusación de que su padre... Bueno, claro, el hermano decía que ellos se fueron a instalar a la ciudad, el hermano Isaac, que gastaban un montón de fortuna para que ella se encontrara un marido, y ella, sin embargo, no solo no se encontraba un marido, sino que empezaba a mostrar signos de rebeldía y dejaba de ir a la iglesia, por ejemplo. Entonces le escribe Mary Ann a su padre en esta carta: por lo que mi hermano más que insinuaba y por lo que tú mismo sugerías, me percato de que tu instalación en Forest Hill es considerada como un gasto innecesario, sin otro destino que el de darme a mí entrada en sociedad, que debido a que tú consideras ahora que he levantado una barrera infranqueable ante mi prosperidad en la vida, este especial motivo de dispendios considerado por el resto de la familia como desventajoso para ellos se ha frustrado. Me alegro en cualquier caso de que esto se me haya hecho entender con claridad, porque no sería feliz persistiendo en mi condición de íncubo o de injusta gastadora de tu tan duramente ganado dinero, que mejor podría repartirse entre mis hermanos y hermanas con sus respectivos hijos. Entonces, bueno, acá básicamente le dice, si yo me puedo ir, le dice, yo me voy, te dejo solo, no tengo ningún problema, y bueno, y me dedico a otra cosa. Bueno, y el padre no le contesta esta carta. A ver. Bueno, lo que sucede es que ella paulatinamente empieza
a tener una vida, digamos, intelectual y unos juicios propios. Ella estaba planeando un padre con los Bray, que estos amigos suyos librepensadores, y en un momento el padre se empieza a enfermar. Dice acá, a Robert Evans le prescribieron el aire de mar y ella le llevó a pasar una quincena en Dover en 1846 y la isla White en 1847. En abril del año siguiente él cayó tan enfermo que tuvo que pasar 6 semanas en una cama en el comedor con Mary Ann durmiendo en el sofá para no alejarse de su lado. Ella desde luego amaba a su padre y lo cuidaba, ¿no? La tensión la dejó flaca como un palo. Dijo Cara, no sé quién es Cara. Tan pronto como Robert mejoró lo suficiente para viajar, volvió a llevarle junto al mar, a San Leonard. En septiembre apareció decaer rápidamente, según Cara Bray, la amiga, ¿no? Cara Bray, escribió a Sarah Hennell. Los médicos esperan que su muerte se produzca súbitamente por un aflujo de agua en el pecho, y la pobre Mary Ann, sola con él, soporta todos los cuidados y fatigas de atenderle noche y día en su constante y nerviosa expectación. Conserva un maravilloso estado mental, pero parece un fantasma. Claro, se ve que el hecho de cuidar a su padre, de las preocupaciones que la enfermedad de su padre le producía, la habían consumido, la habían malgastado, estaba flaca, pálida, y como dice su amiga, parece un fantasma. Robert tardó en morirse otros 8 meses agotadores. Escribe Mary Ann, mi padre no hace el menor intento por distraerse, de modo que yo raramente me siento cómoda dedicándome a mis cosas, ni que sea por una hora. Se quejaba ella a los Bray, pero me muestro afable a pensar de una constante tendencia a parecer sombría, y hablo con aceptable amabilidad, aunque con una fuerte propensión a ser arisca. ¿Qué más dice acá? Dice, su mente sigue tan clara y racional como siempre, pese a su actual debilidad, y me da miles de pequeñas pruebas de que comprende mi cariño y lo corresponde. Esos los considero yo momentos preciosos. La silla junto a la cabecera de mi padre es para mí un lugar bendito. Bueno, claro, a medida que se aproximaba la muerte del padre, Mary Ann empezó a preguntarse qué le ocurriría a ella cuando estuviese en libertad de elegir su propio camino en la vida, y realmente no sabía para dónde iba a arrancar, ¿no? Escribe en un momento, en esos años, ¿dónde estaría yo sin mi padre? Parecería como si una parte de mi esencia moral hubiese desaparecido. Tuve anoche una horrible visión de mí misma, volviéndome mundanalmente sensual y perversa por falta de aquella purificadora influencia restrictiva. Bueno, Mary Ann iba a tomar en la siguiente media docena de años muchas decisiones que su padre habría desaprobado, pero actuado según su propio criterio, emigró lentamente de la depresión y frustración permanentes que las circunstancias básicas de su vida habían generado y que la ocasión de hacerse indispensable y ser apreciada por su padre en los últimos tiempos se lo había disimulado. Qué infeliz era yo entonces, tan irritable, totalmente morbosa. Recordaba más tarde sobre el periodo que siguió inmediatamente a la muerte de su padre en mayo de 1849. Bueno, finalmente su padre muere en 1849, cuando pugnaba por conseguir un nuevo y más satisfactorio modo de vida. 5 años después del entierro, los Bray se la llevaron a Europa y permaneció en el extranjero sola hasta la primavera siguiente. Bueno, entonces acá empieza otra historia en la vida de George Eliot, de Mary Ann Evans, y lo más importante que le pasa es que conoce a un tipo. Acá dice, no era fácil para una mujer sola establecerse en la capital, pero a Mary Ann le vino la oportunidad por la vía del editor John Chapman, para quien ella había hecho algunas reseñas en virtud de su traducción de Strauss. Bueno, ¿qué más? A ver. Pero acá la cuestión es cuando ella conoce a este tipo Lewis. A los 34 años de edad, Mary Ann encontró por fin satisfacción emocional junto al escritor George Henry Lewis, un hombre cuya vida e inteligencia, amplios conocimientos, cálidos sentimientos y atractiva vitalidad eran perfecto complemento de su carácter. Bueno, este tipo estaba casado, tenía creo que 3 hijos, pero sin embargo ellos se convierten en amantes y ella se presentaba a sí misma como la señora Lewis. El tipo nunca se separó. De hecho, el tipo se muere muchísimos años después y todavía seguía casado con otra mujer, pero también seguía siendo el amante y el compañero de Mary Ann. Mary Ann se llamaba a sí misma señora Lewis, siempre se refería a George como mi marido. Claro, y él es el primero que le dice que ella tenía que escribir para ganar dinero. Entonces los 3 primeros relatos que escribe, los escribe con seudónimo de hombre, porque ninguna mujer firmaba en ese momento con su propio nombre, y las que lo hacían no tenían el éxito que tenían los hombres. Entonces empieza a ganar mucho dinero, y ese dinero se lo da todo este tipo Lewis, porque ella, bueno, se había enamorado de él. Hay que ver hasta qué punto no había realizado una especie de transferencia
Y quizás este tipo también para ella era un poco su padre, ¿no? El padre que ya había muerto. Bueno, acá lo que sucedió, acá está el proceso a través del cual ellos empiezan a hacer una especie de familia, porque los 3 hijos de Louis son mantenidos por el propio Louis y por ella, por Mary Ann. Dice, con los 3 hijos de él por mantener y educar, Louis y Mary Ann se vieron constreñidos a vivir con extrema frugalidad. Las consideraciones económicas y el estigma de la ilegitimidad les alentaron a practicar alguna forma de control de natalidad. O sea, no tuvieron hijos básicamente porque no tenían un mango. Ella tenía 3 hijos y aparte era muy mal visto que estuvieran juntos porque se había casado con otra mujer. En un perspicaz gesto para desplazar los anhelos maternales de Marian, de acrecentar su amor propio y de ingresar más dinero, Louis la persuadió de que probara suerte en la literatura de ficción cuando llevaban 2 años viviendo juntos. Y los 3 objetivos fueron coronados por el éxito. Es decir, no tuvieron hijos, alentaron el amor propio de ella y empezaron a ganar dinero. Su primer relato como escritora anónima le reportó 50 libras. No mucho tiempo después era tal el apetito del público por sus obras que ganaba literalmente miles de libras por cada novela. Entonces, de esta manera, Mary Ann Evans empezó a ser un hombre que en realidad era una mujer. Y nadie lo sabía, pero la gente compraba sus novelas. En la actualidad, en 1859 confesó a su amiga Bárbara Bodichon en el intervalo entre escribir Adam Bede y El molino junto al Floss. En la actualidad, mi mente trabaja con la máxima libertad y el más agudo sentido poético en mi pasado más remoto. Y hay allí muchos estratos que explorar antes de que me sea posible iniciar el uso artístico de cualquier material que pueda reunir en el presente. Porque como dijimos al principio, para poder escribir algo que tuviera que ver con esa vida suya, digamos, de libre pensadora, de crítica de las costumbres anteriores, etcétera, ella tuvo que primero que escribir una serie de novelas que retrataban y que pintaban esa vida bucólica, esa vida campesina, esa vida anterior, de su padre conservador, de sus tías insoportables. Ella tuvo que escribir primero todo eso y se exorcizó de eso y recién ahí pudo empezar a escribir otras cosas que tenían que ver con la vida actual que ella llevaba. Bueno, acá justamente en una de esas novelas, todavía novelas primeras, llamada Adam Bede, George Eliot alaba todo lo que de admirable había en su padre, todo a través de la ficción. No era un hombre corriente, escribe Mary Ann. Sin embargo, hombres como él se alzan acá y allá en cada generación de nuestros artesanos campesinos, con una herencia de afectos alimentados por una sencilla vida familiar, de necesidades comunes y común laboriosidad, y una herencia de aptitudes ejercitadas en hábiles y valientes tareas. Siguen un camino ascendente, raras veces como genios, en general como hombres concienzudamente honestos, con la pericia y la conciencia de hacer bien el trabajo que tienen adelante. Y termina diciendo, sus patronos son más ricos gracias a ellos, porque claro, el padre nunca se hizo rico, sino que siempre trabajó para otra gente. El trabajo de sus manos se ha conservado bien, y el trabajo de sus mentes ha guiado bien las manos de otros hombres. Y pensemos cuán importante había sido para Mary Ann Evans, cuán importante fue tener la herramienta de la escritura, la herramienta de la creación literaria, para poder volcar finalmente todo ese cariño, todo ese amor que sentía por su padre, pero también para poder liberarse de todos esos condicionamientos que su padre le había legado. Porque su padre, en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto intelectual, era una persona muy limitada, intelectualmente era muy limitado, y eso a ella le hizo bastante daño, pero a través, digamos, de la magia de la literatura ella pudo exorcizar todo ese mundo anterior tan rígido que le había propuesto. Bueno, George Henry Lewis había muerto el año anterior, su esposa Agnes le sobrevivió, por lo cual Marian y él nunca habían podido regularizar su unión como ambos esperaban. Claro, ellos estaban esperando que la mujer del tipo falleciera, pero falleció el tipo primero. La fama y los honores de ella ya eran tales que hicieron gradualmente inefectivo el estigma de la sociedad. Claro, era tan famosa y tenía tanto éxito, ya todo el mundo la conocía, sabía que George Eliot era una mujer, que el estigma de la sociedad no le importaba. Marian era aceptada y respetada como una notable autoridad moral y se prescindía magnánimamente de las circunstancias de su vida privada. El descubrimiento por parte del público lector de que George Eliot era una mujer que vivía con el marido de otra mujer había provocado solo un temporal altibajo en sus ventas,
que no confirmó las aprehensiones de sus editores y las suyas propias. Middlemarch por sí sola le proporcionó más de 8.000 libras en sus primeros 5 años. Es altamente dudoso que ninguna mujer en Inglaterra del siglo XIX ganase con un trabajo personal honesto más dinero que Marian Evans. Bueno, y hacia el final de su vida recibe una carta de su hermano que le dice: mi querida hermana, tengo el placer de aprovechar la presente ocasión para romper el largo silencio. Bueno, el tipo cuando ve que le va tan bien el hermano Isaac y cuando ve que está tan vieja, le escribe una carta, ¿no? Y ella le contesta generosamente: fue para mí una gran alegría recibir tus gentiles palabras de simpatía, puesto que nuestro largo silencio nunca ha roto el afecto por ti que se inició cuando éramos pequeños. Bueno, entonces se amiga con su hermano y finalmente se muere, ¿no? Como todos los seres humanos. Mary Ann falleció de manera bastante súbita en diciembre de 1880 a causa de una insuficiencia renal, es decir, ¿cuánto tenía? Creo que tenía 59 años, ¿no? 7 meses después de la boda. ¿De qué boda? A ver. De la boda de su hermano sería, ¿no? O ella se había casado. Ah, no, porque ella se casa con un pibe. Ella se casa con un pibe de 20 años menor. Cuando se muere este hombre, Luis, ella se casa con un pibe al que le decía sobrino, con el que mantiene primero una relación epistolar. Dice: la tentó a salir de su mórbida reclusión un amigo más joven, John Cross, a quien se dirigía como querido sobrino, utilizando un papel de cartas con ancho ribete negro. A los 18 meses ya se habían casado. Ella le llevaba 20 años. Bueno, y recién en este momento su hermano le escribe, cuando ella se casa, cuando de alguna manera limpia el apellido, ¿no? Qué sé yo. Bueno, y 7 meses después de la boda, ella se muere. Isaac, su hermano, asistió al entierro y su hermana Fanny le escribió: debemos agradecer que hubiera encontrado un buen marido y un nombre. Me conforta saber que aquella de quien durante tantos años se creyó que era esposa de Louis no tenga a Marian Evans escrito en su ataúd. Claro. Bueno, como últimas palabras de la familia sobre el genio literario que habían formado y nutrido y comprendido tan mal, son lastimosas pero conmovedoras, con ese eco de la preocupación de la propia Marian por su identidad. Bueno, y acá termina. La familia lleva frecuentemente consigo una profunda tristeza. Había escrito Marian en Adam Bede, esta novela en la que aborda mucho la figura de su padre. La naturaleza, ese gran dramaturgo trágico, nos entreteje con hueso y músculo y nos separa con la más sutil malla de nuestros cerebros. Mezcla atracción con repulsión y nos ata con los hilos del corazón a los seres que nos hacen vibrar a cada momento. El padre a quien debemos nuestra mejor herencia, los mecanismos del instinto, la aguda sensibilidad para la armonía, la inconsciente destreza de la mano modeladora, nos hostiga y nos avergüenza con sus cotidianos errores. Esto escribe Mary Ann, seguramente previendo el libro que muchos años después iba a escribir este tipo sobre la familia neurótica. Sus palabras contienen la paradoja de sus relaciones con Robert Evans, el padre a quien adeudaba su naturaleza moral, el padre al que había amado, contra el que se había sentido agraviada, el que le deploró tener y al que simultáneamente tanto admiró. Bueno, esto se me hizo largo, la verdad que yo pensé que iba a ser mucho más corto, pero es apasionante la vida de George Eliot. Sé que tengo una novela, seguro tengo de ella, creo que tengo otra, creo que tengo 2, y también tengo algunos fragmentos de su obra en algunas antologías de literatura. Las estuve buscando a esas novelas infructuosamente, no las encontré y por eso no hemos leído nada de ella más que lo que figura en ese artículo. Bueno, y para finalizar, ¿qué pasa? No voy a leer nada del prólogo de esto. ¿Por qué traje a Brassens? Porque Brassens es un hombre rebelde. Es como el padre del Café Concert. Sabina, Joaquín Sabina, hacía temas de él en España. Todos los grandes cantautores que vinieron después de él lo admiraron como el gran padre y el gran poeta, que es siempre su referente. Y esta es una traducción, era francés, ¿no? Es una traducción que hacen Graciela y Horacio Salas. Y lo loco de esta traducción es que acá cuentan los pormenores de por qué traducen algunas cosas y otras no, por qué traducen con cierta rima, pero fíjense el consejo asesor que tenían Graciela y Horacio Salas para traducir la poesía de Brassens. Dice: finalmente no podemos dejar de agradecer los consejos, las objeciones y las sugerencias brindados por Aldo Pellegrini, Alejandra Pizarnik y Julio Ardiles Grey, fanático braseniano que se tomó el trabajo de releer cada una de las versiones mientras las tarareaba,
con Soy inocultable, tonada tucumana. Pero bueno, nada menos que... Bueno, de Ardiles Gray yo tengo un par de libros, pero Aldo Pellegrini y Alejandra Pizarnik son poetas excelsos, excelsos. Esto fue escrito en junio de 1970. En ese momento se publica esta antología poética de Brassens. Bueno, vamos a hablar simplemente de esto que dice: según minuciosos tratados etimológicos en las postrimerías del siglo IX, la palabra trovador designaba a aquel que encontraba una cosa. Luego, por extensión, le fue aplicada a los juglares, a los poetas. Georges Brassens, nacido en Sète el 22 de octubre de 1921, hijo de un obrero del sur y una sólida napolitana, es un trovador no solo en el actual sentido de poeta y cantante, sino en aquel perdido de descubridor. De alguna manera se parece a los viejos buscadores de oro que muchas veces marcharon a la aventura solo impulsados por la esperanza de ser los primeros en realizar el descubrimiento. Realmente Brassens es un tipo para nada solemne, es un poeta que juega todo el tiempo y aparte es un infame que le falta el respeto, digamos, a las buenas costumbres y a la burguesía. Y eso, digamos, siempre es necesario que, digamos, que cuando el arte se empieza, digamos, a cristalizar, sobre todo cuando el arte se empieza a poner rígido, siempre es necesario que venga un artista infame, un artista atrevido y que le toque el culo a la burguesía. Es muy importante para que el arte no se transforme precisamente en un producto de la burguesía y de esa manera, digamos, no cumpla con el postulado esencial que tiene que tener el arte, que es ser provocador. El arte tiene que provocar. Si no, como decía Artaud, si no, ¿para qué vive y para qué nació? Artaud decía: el artista tiene que salir a provocar al espíritu público. Tiene que salir a atacar al espíritu público, no tiene que quedarse encerrado en una biblioteca rodeado de muertos y de muerte, sino para qué vive y para qué nació, decía Antonin Artaud. Bueno, vamos a ver lo que dice Artaud sobre lo que dice Brassens sobre sí mismo en un párrafo, y vamos a leer 2 poemas y ya se termina esto, que ya es demasiado largo. Ni siquiera soy un poeta, dice Georges Brassens, soy un versificador hábil y nada más. Hace pocos meses se atrevió a precisar: soy un tipo orgulloso y al mismo tiempo humilde. Les doy una trascendencia capital a mis canciones y al mismo tiempo no me importan. No soy un gran poeta, pero tampoco uno pequeño. Soy un poeta mediano. Me gusta jugar con las palabras, traducir mis emociones y tratar de transmitirlas a otros. Y lo hago seriamente. Llego cuando los hombres están podridos y los llevo al recreo, los hago jugar y les hablo de cosas simples: el amor, la vida, la muerte. Bueno, y vamos a leer. Estas son traducciones caprichosas, pero bueno, están bien las traducciones. Una traducción se llama La mala reputación, y para mí hay una versión en nuestro idioma que es inigualable, que es la versión de Paco Ibáñez, que yo voy a colgar en el primer comentario. Voy a colgar el video de Paco Ibáñez interpretando una versión de este poema, de esta canción de Brassens, que es maravillosa esa versión. Paco Ibáñez es uno de los grandes cantautores de nuestro idioma. La mala reputación. ¿Y por qué trajimos a Brassens? Porque precisamente yo pensé que cuando George Eliot, Marianne Evans, empieza a rebelarse contra toda la vida que le estaba legando su padre y esa sociedad estrecha, rígida en la que estaba creciendo, ella necesitó de esta rebeldía, necesitó ser precisamente la artista que, como dije antes, le fuera a tocar el culo a la burguesía. Necesitó ser una mujer que en realidad, ser un hombre que en realidad era una mujer, para poder encontrarse a sí mismo y para poder rebelarse contra lo anterior. Y bueno, y si hablamos de rebelde, sin duda Brassens era un rebelde, y por eso lo traje a colación. La mala reputación. Allá en mi pueblo, sin pretensión, tengo muy mala reputación. Que me moví, que me quedé, me consideran ya no sé qué. Y sin embargo no jodo a nadie, siguiendo solo por mi destino. Pero a la gente le sienta mal que uno tenga un camino personal. Y todo el mundo habla mal de mí, menos los mudos, claro que sí. En los feriados yo muy tranquilo, en la catrera lo paso 1 kilo. Y si allá afuera suena el tambor, no me produce ni un escozor. Y sin embargo no jodo a nadie, si no le doy bola al clarín. Pero a la gente le sienta mal que uno tenga un camino personal. Y me señalan con el dedo, menos los mancos, que lo perdieron. Cuando me encuentro un chacarero que va corriendo a un limosnero, pongo la pata con disimulo y el chacarero se va de culo. Y sin embargo no jodo a nadie, se ayuda al raje de un pobre chorro, pero a la gente le sienta mal que uno tenga un camino personal. Y todo el mundo se me abalanza, menos los rengos que no me alcanzan. No necesito ser Jeremías
para saber la suerte mía. Si pueden la cuerda encontrar, de seguro me van a colgar. Sin embargo, no jodo a nadie con mi camino que no va a Roma, pero a la gente le sienta mal que uno tenga un camino personal. Y todo el mundo me verá ahorcado, menos los ciegos, quede aclarado. Lo lindo de esta traducción es que está hecha en argentino. Está hecha en argentino. Bueno, este es un clásico, Marinette, que creo que Sabina tiene una versión de esto. Cuando Sabina grababa, bueno, después de la muerte de Franco en el 70 y pico, en España se produce, bueno, la gran eclosión, la gran libertad, ¿no? Y Sabina, creo que en los 80, cuando grababa ahí en pequeños subsuelos, en pequeños café concert, para mí ese es el mejor Sabina. Todos los Sabinas son buenos, pero ese Sabina en particular es entrañable. Él hacía muchos temas de Brassens y creo que entre esos temas que hacía este, Marinette. Cuando corrí a cantarle mi canción a Marinette, la bella, la traidora, se había ido a la ópera. Con mi pobre canción parecía un boludo, mamita. Con mi pobre canción parecía un boludo. Cuando le llevé mi pote de mostaza a Marinette, la bella, la traidora, había terminado de cenar. Con mi pobre pote parecía un boludo, mamita. Con mi pobre pote parecía un boludo. Cuando le regalé una bicicleta a Marinette, la bella, la traidora, se había comprado un auto. Con mi pobre bici parecía un boludo, mamita. Con mi pobre bici parecía un boludo. Cuando corría la cita con Marinette, ella decía te amo a uno que la abrazaba. Con mis pobres flores parecía un boludo, mamita. Con mis pobres flores parecía un boludo. Cuando corría a volarle los sesos a Marinette, ella ya se había muerto de un resfrío atravesado. Con mi pobre revólver parecía un boludo, mamita. Con mi pobre revólver parecía un boludo. Cuando corrí llorando al entierro de Marinette, la bella, la traidora, había resucitado. Con mi pobre corona parecía un boludo, mamita. Con mi pobre corona parecía un boludo.